El vino es tan nuestro como el tango. Juntos festivalean cada año en Mendoza y recorren el mundo como una pareja perfecta. Es la hora de Vino el Tango. La información y testimonios del vino y los placeres enogastronómicos de la Argentina en junta con los mejores tangos. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Una hora de Vino el Tango. Conduce el periodista Marcelo López Álvarez. En Maipú, en el kilómetro cero de la ruta del vino y muy cerca de la ciudad, hay un lugar pensado para disfrutar Mendoza con todos los sentidos. Esplendor by Winman Mendoza. Combina diseño, confort y la esencia del vino en cada detalle. Habitaciones amplias, piscinas, spa, restaurante de cocina local y todo el entretenimiento del complejo Arena Maipú. Para descansar, escaparte unos días o viajar por trabajo, todo invita a quedarse. Esplendor by Wyndham Mendoza. Tu experiencia en Mendoza. Todos los años llega una nueva vendimia y de cada una siempre cosechamos algo nuevo. Descubrí la nueva imagen de Estancia Mendoza y renovemos el compromiso en cada brindis. Estancia Mendoza, estamos con vos. Vino argentino, bebida nacional, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Encendé tu talento con Academia Digitalers de Telecom, el nuevo portal con cursos digitales gratuitos junto a AWS, Google Cloud, Huawei, Microsoft y Salesforce. Todo en un solo lugar. academiadigitalers.telecom.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cavacuy 30 63 94 53 73 8. ¿Querés estudiar y capacitarte en el mundo del vino con salida laboral en la Argentina y el exterior? Tenés que sumarte al Wine Institute desde cualquier lugar del país y el mundo. Entrá a www.wineinstitute.com.ar y asegúrate tu futuro en el mundo del vino. Volví a la naturaleza. Viví la experiencia Rosell Boer Lodge y redescubrí Mendoza en el mejor restaurante de bodega del mundo del 2020. Rosell Boer Lodge. Conectá con lo esencial. Informes y reservas en rosellboerlodge.com. Hola bodegas, hola paisajes, hola festivales, hola gastronomía, hola museos, hola Maipú. Maipú, cuna del vino y del olivo. Maipú. Finca Lanita, vinos con historia desde 1992, es además la primera bodega boutique de Alto Agrelo en Mendoza y te invita a conocer sus vinos y visitar su restaurante con exclusiva cocina libre de gluten. Abierto de miércoles a domingos con reservas a turismo@fincalanita.com. ¿Tenés ganas de un buen vino sin moverte de tu casa? Con Dr. Wine es más fácil que abrir una botella. Escribí al 2616-950-714, 2616-950-714, pedí tu promo y te los llevamos a tu casa. Así de simple, así de rico. Dr. Wine, vinos de calidad, precios buenísimos y un servicio que te hace brindar. Seguí a @Dr. Wine MZA en Instagram, @Dr. Wine MZA en Instagram y descubrí todo lo que tenemos para vos. Dr. Wine, más de 60 bodegas, miles de etiquetas, porque sabemos de vino y cuidamos los detalles, es que te asesoramos en tu elección. Dr. Wine, de la bodega a tu copa, y anotá, envío sin cargo en todo el Gran Mendoza. Euca Mendoza te invita a disfrutar estas vacaciones con tirolesa y arborismo sin límite de tiempo para grandes y peques. Una increíble salida en familia con la gastronomía de la hostería del Dique Chipoleti. Euca Mendoza, diversión al máximo en tus vacaciones.
¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos y amigas de Vino del Tango? Bienvenidos nuevamente a este programa que desde aquí, desde la provincia de Mendoza, comparte con ustedes semana tras semana estas dos verdaderas pasiones argentinas, el vino y el tango. Hoy tenemos un programa casi especial. Yo diría que va a estar entre esos que cuando hagamos el resumen a fin de año seguramente lo vamos a seleccionar. Por un lado, porque vamos a viajar a la vitivinicultura de la provincia de Buenos Aires. Y por otro, porque vamos a recordar a uno de los verdaderamente grandes del tango argentino. Un hombre que tendió puentes no solo entre el tango argentino y el mundo, sino también entre el tango y otras grandes músicas a nivel global. Un hombre que realmente cambió la forma de interpretar y de componer el tango. Pero de todo eso vamos a empezar a hablar en un ratito. Antes, recordarles que se pueden comunicar con nosotros al 2617-166-897. Ese es el WhatsApp exclusivo de Vino el Tango. Allí nos pueden escribir durante toda la semana cuando ustedes quieran, y también lo pueden hacer a nuestro mail, que es vinoeltangoradio@gmail.com. Amigos, amigas, bienvenidos. Mi nombre es Marcelo López Álvarez. El gusto de saludarlos desde aquí, desde la provincia de Mendoza, para todo el país, en esto que se llama Vino el Tango, el programa que une dos pasiones argentinas. El mundo del vino y el tango lustran el piso juntos en Vino el Tango. Vino el Tango. Hoy en Vino el Tango nos vamos hacia la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar de la vitivinicultura de la provincia de Buenos Aires. Nacido y criado en Santa Fe, en la localidad de Venado Tuerto, Eduardo Tuite, desde muy pequeño, desarrolló tres pasiones: el campo, el turismo y la innovación. Eduardo cuenta que el vino le llegó al ADN por el lado materno. Los Gamboa, que en su país vasco natural tenían una parra en su casa ubicada en una zona poco habitual para el crecimiento de uvas, y tal vez quizás por eso su afán por producir vinos en sitios no tradicionales lo llevó a inventar, a crear Bodega Gamboa. Bodega Gamboa, que es la bodega quizás más innovadora de la provincia de Buenos Aires, está en la localidad de Campana y en General Madariaga, muy cerquita de Pinamar. La verdad que es un punto que es difícil hace 10 o 15 años atrás imaginarse que iba a ser un lugar donde experimentar y donde hacer crecer la vitivinicultura argentina. Hoy, en sus dos locaciones, Bodega Gamboa no solo elabora excelentes vinos provenientes de la provincia de Buenos Aires, sino que además tiene una oferta enogastronómica y turística muy pero muy interesante. Por eso, aquí en Vino el Tango vamos hoy a hablar de vinos y de enogastronomía en la provincia de Buenos Aires, precisamente charlando con Eduardo Tuite, el creador de Finca Gamboa, de Bodega Gamboa. Y comenzábamos la charla aquí en Vino el Tango con Eduardo Tuite, precisamente preguntándole un poquito acerca del por qué eligió la provincia de Buenos Aires y la historia de Bodega Gamboa. Mira, un poco nace de dos partes. Por un lado, yo hace ya más de 25 años soy operador turístico, y por otro lado yo soy del sur de la provincia de Santa Fe. Toda mi familia viene del campo, de la agricultura, y bueno, y hace tiempo había pensado que hacer vino en la provincia de Buenos Aires y tener unas experiencias enoturísticas cerca de la ciudad de Buenos Aires o cerca de algunos lugares de la costa atlántica podía ser interesante tanto para elaborar un buen vino como para hacer unas experiencias distintas. Y así fue como empecé el proyecto, el primero, que fue en Campana hace 15 años. Nosotros estamos a 45 minutos de Capital Federal, es el viñedo más cercano a la ciudad de Buenos Aires.
Y bueno, a partir de 2022 pusimos el restaurante Casa Gamboa, con una muy linda experiencia, y empezamos a elaborar nuestros primeros vinos que obtuvieron 94 puntos según Tim Atkin, y la verdad que todo eso nos dio además de una gran alegría, bueno, nos dio ganas de seguir continuando con el proyecto, y así fue como encaramos el proyecto de la costa atlántica, que es ahí en Madariaga, a 15 minutos de Pinamar, y bueno, construyendo una historia que, como vos decías, que tiene que ver con la viticultura, con el enoturismo, con contar una historia. Seguro. ¿Por qué elegiste Campana? ¿Y qué fue lo que te llevó a plantar las primeras vides ahí? ¿Cuál fue el trabajo de desarrollo que hicieron? Porque me imagino que habrán estudiado bastante suelos, habrán estudiado bastante clima antes de elegir Campana. ¿Fue una cosa circunstancial? ¿Cómo nació la idea de Campana? Porque por ahí los más viejos recordamos los viñedos en el sur del Gran Buenos Aires, en una época que después, bueno, todo eso, los famosos vinos de la costa, que después, bueno, gran parte de eso se perdió. Pero ¿por qué elegiste Campana? En ese momento, hace 15 años, analicé distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, cercano a la ciudad de Buenos Aires, y finalmente elegí Campana por varias cuestiones. Por un lado, porque cuando encontré este terreno donde está emplazado Gamboa, hicimos todos los análisis de suelo, bueno, todos los análisis con la gente de la UBA y del INTA de la zona, y en ese sentido dieron muy bien. Después es un lugar que está ubicado a 2 kilómetros de la Panamericana, y pegado a una reserva natural. Eso siempre, en cada uno de los proyectos que vamos haciendo, buscamos que haya o una reserva natural o un humedal, algo cerca, porque bueno, creemos que eso ayuda a la experiencia y también a la producción del vino. Y después, otra cosa que es súper interesante en el terreno donde estamos es que entre el punto más bajo y punto más alto hay 10 metros de diferencia. Claro. Es un campo bien quebrado, que bueno, que para la Pampa o para cierta zona de la provincia de Buenos Aires no es tan común. Entonces, por un lado, buen acceso; por otro lado, al lado de la reserva natural Otamendi; por otro lado, un campo quebrado muy, muy escénico, y lo más importante, que tuviera la potencialidad de hacer buen vino, o que las vides crecieran bien. Esa combinación hizo que eligiéramos Campana. Y ahí en Campana, ¿cuándo fue la primera cosecha que vinificaron? ¿En qué año fue? La primera fue 2021. Ajá. Bien, ¿y qué dio ese primer vino? ¿Cómo definirías ese primer vino allí en Campana, y cómo sentís que evolucionó en estos añitos? Ese vino fue hecho en el único galpón que teníamos. Ajá. Fue bien un vino de garage. Me acuerdo que bueno, ahí con el equipo dormíamos al lado de los tanques, porque bueno, eran tanques que obviamente no eran los específicos para hacer vino, y entonces bueno, fue toda una experiencia para tratar de mantener la temperatura ahí de cuando estaba haciendo la fermentación. Claro. Así que esa fue la primera experiencia, que fue 2021. Ya en el 2022 fue que obtuvimos, nuestro Pinot Noir obtuvo 94 puntos. Y fundamentalmente ahí los vinos de Campana, nosotros utilizamos barricas de segundo o tercer uso. Entonces, por un lado, tienen menos graduación alcohólica, seguramente por la menor amplitud térmica. Eso hace que tengan menos graduación alcohólica que otros Pinot Noir o otros Malbec o Cabernet Franc de otra zona. Y después lo otro es, nosotros buscamos que se aprecie mucho la fruta y también la identidad de lo que es Campana, ¿no? Así que bueno, eso es un poco la búsqueda que hacemos ahí en Gamboa. Seguro. ¿Y cómo salió y cuándo arrancan con la otra experiencia, ya más en la costa atlántica, como decías, muy cerquita de Pinamar, allí en el departamento de General Madariaga? Ahí empezamos el proyecto en 2022.
Hoy es un proyecto que tiene 7 hectáreas de vides. Este año hicimos la primera elaboración, chiquita, pero la primera elaboración ahí en Madariaga. Y bueno, y esperamos ahora ya en lo que es la próxima temporada, sí, hacer la elaboración, digamos, grande de toda la potencialidad que tiene la bodega. Y el restaurante lo abrimos en mayo de este año. Así que a partir bueno, hace 2 meses empezamos con la experiencia allá, también que es una linda experiencia de pasos con maridaje, que está funcionando muy bien. La gente se va muy contenta, y bueno, ahora estas vacaciones, la verdad que nos sorprendimos gratamente de la repercusión que tuvo. Seguro. ¿Qué variedades tienen en cada finca y qué variedades están trabajando y elaborando, Eduardo? Mira, en las primeras que pusimos en Campana, como mencioné anteriormente, fue Pinot Noir, Cabernet Franc y Malbec. Y después fuimos como ampliando. Nosotros tenemos un cuadro que le llamamos biblioteca, que en cada fila, en cada hilera, tenemos una cepa distinta, y de alguna manera sirve para la cuestión cuando tenemos las visitas, para mostrarles distintas cepas, y por otro para ver cómo reaccionan al lugar, ¿no? A Campana. Y eso hizo que después sumáramos cuadros de Petit Verdot, de Marcelán, de otras cepas, una vez que nosotros probamos cómo reaccionaban a Campana. Y en el caso de Madariaga, repetimos algunas de las cepas que tenemos en Campana para también poder ver cómo se diferencia uno de otro. Entonces tenemos también Pinot Noir, tenemos también Marcelán, tenemos también Malbec, pero sumamos muchas más cepas blancas. Entonces tenemos Riesling, tenemos Sauvignon Blanc. Bueno, tenemos varias cepas blancas. En Madariaga tenemos una proporción más de cepas blancas que de tintas. Por las zonas, por el tipo de clima, por la baja amplitud térmica, como nos estás contando, y también obviamente características bien distintas de terroir y demás, me imagino que la mayoría de lo que trabajan son vinos jóvenes, ¿no es cierto? Mayormente son vinos jóvenes. Ahora que bueno, ya llevamos un par de años elaborando, estamos haciendo algunos vinos más de reserva y viendo cómo evolucionan. Pero de vuelta, nosotros somos una bodega que empezó a elaborar su primer vino en 2021, así que hace muy poco. Y bueno, vamos experimentando, viendo cómo cada cepa va evolucionando. Seguro. Contanos un poquito de la propuesta gastronómica. ¿Tienen restaurante en ambas bodegas? ¿Solamente en Madariaga? ¿Cuál es la idea de la propuesta enogastronómica de ustedes, Eduardo? Tenemos restaurante en los 2 lugares, en Campana desde 2022 y en Madariaga desde mayo, desde hace un par de meses. En ambos casos es una experiencia de pasos que bueno, va asociada a su maridaje. Y una de las cuestiones que más buscamos, como te mencionaba antes, era el tema de la naturaleza, ¿no? Entonces, por ejemplo, en todas las experiencias incluye una visita, una degustación dinámica, que la degustación dinámica nosotros la hacemos en el viñedo y pasando por distintos puntos. Entonces, mientras la gente va caminando entre las vides, en el caso de Campana también pasan por un bosque nativo, la bodega, bueno, distintos lugares, van probando las distintas cepas que tenemos en cada lugar. Y entonces lo que buscamos no es solamente comer bien, bueno, pasar un buen momento, sino ese contacto con la naturaleza, que, como te contaba, era una de las cosas que buscábamos diferenciarnos en nuestros proyectos. Ambos lugares, tanto el de Campana, muy cerca de la ciudad de Buenos Aires, como vos bien decías, y el de General Madariaga, muy cerquita de Pinamar, son de fácil acceso. Y contanos cómo
cómo son los horarios para los mendocinos o los de turistas de otras provincias que, sobre todo en el verano, solemos ir mucho para aquellos lados. ¿Cómo son los horarios? ¿Cómo se puede reservar? Porque me imagino que sobre todo en verano trabajarán mucho con reserva y demás. Contanos cómo acercarnos a cualquiera de las dos propuestas de Bodega Gamboa, Eduardo. Hoy en día para reservar pueden entrar al sitio web bodegamboa.com.ar o al Instagram @bodegamboa, ahí está toda la información para poder hacerlo. El caso de Campana, el restaurante está abierto todos los días, hacemos la experiencia al mediodía. Actualmente nosotros estamos recibiendo 50% de público extranjero y 50% de público argentino. Y después el caso de Madariaga, estamos abiertos de jueves a domingos, también al mediodía. La idea es ir ampliando los días mientras vayamos acercándonos a la primavera y al verano. Así pasaba entonces por Vino el Tango el creador de Bodega Gamboa, Eduardo Tuite, vinos de la provincia de Buenos Aires. Hoy, aquí, en Vino el Tango, el programa que une dos pasiones argentinas. Una copa y una corchea se van juntas a la pista de Vino el Tango, el programa que te llena de pasiones argentinas. Vino el Tango. En Vino el Tango escuchábamos del 1 al 5 por la orquesta del maestro Horacio Salgán. En junio se cumplieron 110 años de su nacimiento y este 19 de agosto, 10 de su partida a la última gira. Y su figura, lejos de apagarse con el tiempo, sigue creciendo, porque Salgán fue pianista, compositor y director de orquesta, pero fue sobre todo un hombre que tendió puentes entre el tango y el jazz, puentes entre Buenos Aires y el mundo, y también
aunque durante décadas esa historia quedó en las sombras, fue heredero de una de las familias afroporteñas más antiguas de la ciudad de Buenos Aires, una estirpe que se remonta a los orígenes mismos de la nación. Esa herencia está en su música, en su ritmo, en esa cosa que los que lo escucharon describen como un toque negro dentro del tango más tradicional. El aporte de Salgán no fue solamente la calidad de sus composiciones, ni su virtuosismo al piano, que era enorme. Su aporte fue más profundo, fue haber probado que el tango podía expandirse sin dejar de ser tango. En una época en la que muchos veían la tradición y la modernidad como aguas que no se mezclan, Salgán construyó un lenguaje propio, nuevas armonías, complejidades rítmicas, recursos que nadie se animaba a llevar hasta ese momento al 2x4. Corrían los años 40, un joven bandoneonista tocaba en la orquesta de Aníbal Troilo. En los intervalos de las presentaciones cruzaba la calle para escuchar a la orquesta de Salgán. Ese joven bandoneonista se llamaba Astor Piazzolla, y años más tarde, cuando él mismo protagonizara su propia revolución tanguera, reconocería que algo distinto estaba ocurriendo esas noches, del otro lado de la calle donde él tocaba con el maestro Troilo. Una búsqueda que ampliaba los límites del género sin traicionar su esencia. Horacio Salgán nació en Buenos Aires, cerca del mercado El Abasto. Desde los 6 años estudió piano y de chico ganó sus primeras monedas ilustrando musicalmente las películas mudas en los cines de barrio. De adolescente pasó por el Cafetín El Gato Negro, por la orquesta de Juan Puey y hasta llegó a ser organista de la iglesia San Antonio en Villa Devoto, cuando a los 18 años entró a Radio Belgrano, y después pasaron por su vida Excelsior, Prieto, Stentor y las radios de aquella época. El jazz, la música brasileña, el folclore, la música clásica, todo despertaba su curiosidad. Y a los 20 llegó el primer golpe de suerte. Lo escuchó Roberto Firpo, que lo contrató tanto para su cuarteto de la Guardia Vieja como para su orquesta. En esa época hizo su primer arreglo por encargo, a pedido de Miguel Caló, el tango Los Indios de Francisco Canaro. Después vino un trío en Radio El Mundo tocando el órgano junto a Carlos García en piano y Bernardo Stallman en violín, integró la orquesta de Alberto Sima, y ahí ocurrió otro de esos episodios que parecen guionados. Un músico de jazz holandés lo escuchó interpretar Choro en Fa y quedó tan impresionado que lo presentó a fines del 42 a la grabadora Simar, y así Salgán grabó su primer disco. Su primera orquesta llegó en 1944 y Salgán lo contó con esa sencillez que lo caracterizaba. Él no había armado la orquesta con la idea de convertirse en director. La había armado porque quería tocar los tangos a su manera, y la única forma de lograrlo era teniendo su propio conjunto. Nunca tuve intención de crear nada, decía él. Curiosa manera de describir lo que terminaría siendo una revolución silenciosa del tango argentino.
Horacio Salgán, El Marne, en este recuerdo del gran maestro, a algunos días de cumplirse el 10º aniversario de su fallecimiento. Un crítico musical francés lo definió con precisión en las páginas de Le Monde de París. Escribió que las orquestas dirigidas por Salgán entre el 44 y el 57 ampliaban la forma tradicional del tango, profundizaban el sentido rítmico, le agregaban ese toque negro del que hablábamos antes y creaban un tanguismo profundamente arraigado en su tradición, pero al mismo tiempo abierto a Bartók, a Ravel, al jazz y a la música brasileña. Por sus formaciones pasaron músicos que después serían leyenda, entre ellos el bandoneonista Leopoldo Federico, Edmundo Rivero y más adelante un jovencísimo Roberto Goyeneche. Hay una frase que retrata muy bien lo adelantados que estaban Salgán y Rivero para su época. El director artístico de Radio El Mundo le dijo sin vueltas que la orquesta le parecía rara y el cantor imposible. En cierto modo tenía razón, porque ambos se habían adelantado al tiempo. Salgán era ya entonces un músico para músicos y la voz de Rivero parecía salir de las entrañas mismas de la tierra. Llaman los que no te conocieron cuando entonces eras terral. Porque pasás por niño bien y ahora te crees que sos un gran bacán. Mas yo sé Daddy que sos un seco y en el barrio se comentan fulerías para tu mal. Cuando sepan que solo sos confidente, los amigos del café te piantarán. Has nacido en una cuna de malevos calaveras, de vivirse otras hierbas. Sin embargo, ¿quién diría que en el circo de la vida siempre fuiste un gran chabón? Entre la gente de Lampa no has tenido performance, pero dicen los pipiolos que se ha corrido en la bolilla y hasta dicen que sos un gran batidor. Entre la gente de Lampa no has tenido performance, pero dicen los pipiolos que se ha corrido la bolilla y hasta dicen que sos un gran batidor. Salgán y Rivero haciendo una maravillosa versión de Dandy, ¿no? Bueno, resulta que después de aquella anécdota con el director artístico de Radio El Mundo, que contamos recién y que ya más de una vez contamos en Vino el Tango, los locales tangueros lo fueron aceptando de a poco. Pero esa primera etapa no llegó a grabar en disco y la aventura de tener orquesta propia duró hasta el 47, sin demasiada repercusión popular,
pero sin embargo había algo que quedaba sembrado. Salgán se volcó entonces a la composición y la enseñanza, y en 1950 volvió a ponerse al frente de un conjunto, esta vez con mejor recepción, en la misma Radio Belgrano. Pero para 1957 llegaron las giras, las presentaciones públicas y por fin los discos. El primero incluyó 2 instrumentales, La Clavada y Recuerdo. Pero Salgán tenía un ojo agudo para leer los tiempos. Advirtió, antes que muchos otros, que el esplendor del tango empezaba a apagarse. Los locales reducían presupuestos, las orquestas achicaban sus formaciones, y entonces fue drástico. Dejó para siempre la conducción de sus propios conjuntos. Los apremios económicos los llevaron a trabajar como pianista en la confitería New Inn, donde se encontró con Ciriaco Ortiz y formaron su propio dúo. Pero el capítulo verdaderamente decisivo llegó poco después, en un nuevo local llamado Jamaica, en Paraguay y San Martín. Ahí Salgán conoció nada más y nada menos que al gordo Ubaldo de Lío. Y de ese encuentro nació una de las sociedades musicales más importantes y duraderas, tanto que se acompañaron sobre los escenarios casi hasta que el gordo se fue de gira primero. El dúo Salgán de Lío no fue un episodio de paso, fue una combinación que funcionó de inmediato, que despertó la admiración del público y que Salgán sostuvo en el tiempo en paralelo a todos sus otros proyectos, como decíamos recién, durante décadas. Piano y guitarra dialogando con una complicidad poco común, un formato mínimo que sin embargo alcanzaba una hondura enorme y que por momentos parecía una orquesta entera. Con de Lío grabó, giró y construyó uno de los sonidos más reconocibles y más queridos de toda su obra. Una asociación que quedará en el recuerdo como si fuera un presente.
Sí, eran los dos solitos. Horacio Salgano, Ubaldo de Lío haciendo Hotel Victoria, aunque por momentos pareciera una orquesta. En el restaurante del Automóvil Club se presentaba otro dúo, el de Franchini con el contrabajista Rafael Ferro. Un amigo común, el escribano Santiago Landajo, propuso juntarlos. Se probaron casi de sorpresa y el público los alentó a seguir, pero faltaba una voz, un bandoneón, y en la confitería Richmond solía verse a Pedro Laurens, que iba a escucharlos noche tras noche. Laurens no tenía orquesta propia en ese momento y hacía tiempo que no se lo escuchaba tocar. Lo invitaron a tomar un café y ahí, con esa charla, nació otra de las formaciones más importantes de la historia del tango. Así nació el Quinteto Real, que debutó a comienzos del 60 en Radio El Mundo, con el padrinazgo de Aníbal Troilo y presentados por el enorme Antonio Carrizo. Al año siguiente, Ticho Díaz reemplazó a Ferro y vinieron giras permanentes, viajes a Japón y a Europa, y un éxito que se sostuvo durante 10 años. Y sin embargo, ni siquiera con el Quinteto Real, Salgán dejó de lado su dúo con De Lío. Siguió tocando con él en paralelo, prueba de lo central que era ese vínculo con el Gordo para esa música, para la música de ellos. En el 69 se unió a ensayar con su colega Dante Amicarelli, un pianista que venía del jazz, y durante 4 años hicieron música por el puro placer de hacerla. Fundaron juntos un instituto de estudios musicales y grabaron 2 discos para el sello Philips. Años más tarde, a pedido de un sello japonés, Salgán volvió a armar el quinteto, esta vez bajo el nombre de Nuevo Quinteto Real, con De Lío, por supuesto, Leopoldo Federico, que después sería reemplazado por Néstor Marconi, Antonio Agri y Omar Murtag, una verdadera selección de músicos de tango.
Escuchábamos por el Quinteto Real Don Agustín Bardi. Y sí, Don Agustín Bardi está entre las obras más recordadas de Horacio Salgán, junto a Del 1 al 5, que escuchábamos al principio, junto a Entre Tango y Tango, a Grillito, La llamó silbando, La milonga, Cortada de San Ignacio, y por supuesto a Fuego Lento. Salgán no se guardó nada de lo que sabía. Volcó parte de su experiencia en el libro Curso de Tango, una obra de consulta obligada para músicos, arregladores e investigadores que quisieran entender la complejidad técnica y la estética del género. Más que un manual, una síntesis de décadas de estudio y de reflexión sobre la música popular argentina. Los reconocimientos le llegaron en cantidad en su vida: la Academia Nacional de Música, el título de Ciudadano Ilustre de Buenos Aires, el Premio Conex del Brillante, la máxima de extinción de la Fundación Conex a la música popular y cientos, miles de reconocimientos a lo largo y ancho del mundo. Pero quizás su mayor logro haya sido otro: convertirse en un músico admirado por igual por los tangueros, los yaceros y los músicos de formación académica, una rareza reservada para pocos en la historia de la música argentina. Ese reconocimiento colectivo tuvo uno de sus momentos más emotivos allá por 2011, cuando en el Teatro Colón se le rindió homenaje. Fue además su última aparición pública, tenía 95 años. Y ese homenaje no celebraba solamente una trayectoria excepcional, celebraba la vigencia de una obra que había cambiado para siempre la manera de entender el tango. 5 años después, el 19 de agosto de 2016, a los 100 años, Horacio Salgán se iba de gira. Pero para entonces, su nombre ya ocupaba un lugar definitivo en el patrimonio cultural de la Argentina y de toda Latinoamérica.
para mí la vida entera. Viviremos el cuento lejano. Nada queda en tu casa natal. Dos pasiones argentinas que vuelan juntas en Vino el Tango. Mendoza volverá a ser, sobre fines de septiembre, el próximo 25 de septiembre, el escenario de uno de los encuentros gastronómicos más esperados del calendario nacional. Park Hyatt Mendoza está celebrando sus bodas de plata y en una edición histórica del Masters Food and Wine va a convocar a 12 chefs de hoteles Hyatt de toda Latinoamérica para cocinar juntos en una misma velada junto con los mejores vinos de la Argentina. Para charlar un poquito de esta edición especial del Masters Food and Wine del Hotel Hyatt Mendoza y ya ir preparando la agenda para quienes estén en septiembre aquí en Mendoza puedan disfrutarlo, charlamos con María Marta Guisasola, responsable de marketing del Park Hyatt Mendoza, acerca del evento y de cómo ya irse preparando para disfrutar de uno de los encuentros enológicos y gastronómicos más importantes del año en la Argentina. El 25 de septiembre, queda un poquito más de un mes, tendremos una nueva edición del Masters of Food and Wine. Este año, como bien decías, con un toque especial porque celebramos nuestros 25 años en la provincia. Este evento en realidad es muy característico de la cadena Park Hyatt y se hace en diferentes lugares del mundo. Y dentro de eso, una de las sedes es Mendoza. Y este año en particular hemos convocado a 12 chefs de diferentes hoteles de Latinoamérica que van a estar cocinando para todos nosotros, para el público mendocino, esa noche. Por supuesto, acompañado de vinos de las mejores bodegas de Mendoza también. Y de los mejores vinos de Mendoza, no solo de las mejores bodegas, sino los mejores vinos de cada una de esas bodegas. Tal cual. Siempre es un evento premium, por así decirlo, con una vara muy alta que año a año intentamos superar. Absolutamente. María Marta, ¿los chefs convocados pertenecen todos a la cadena Hyatt o hay invitados? Todos pertenecen a la cadena Hyatt, cada uno de ellos son referentes en sus ciudades o en sus países. Vamos a tener gente de Santiago de Chile, de Colombia, de México, de Perú, que por supuesto va a ser algún ceviche, 2 chefs de Brasil, también viene de Los Cabos, en México, de Buenos Aires, el director de gastronomía corporativo para lo que es Caribe y Latinoamérica y por supuesto nuestros chefs anfitriones de nuestro hotel. ¿Y las bodegas ya tenemos alguna que podamos adelantar o todavía están trabajando? Sí, claro. No, todavía ya hay muchas confirmadas, pero que recuerde ahora están los chicos de Zucardi, Valle de Uco, está la gente de Clos de los 7 con sus diferentes proyectos, también estaba convocado Altavista y demás. Grandes referentes. Así pasaba entonces por Vino el Tango María Marta Guisasola del equipo de marketing del Hyatt Mendoza para contarnos del Master Food and Wine que llega en septiembre y el cual ya todos estamos esperando y quienes estén aquí en Mendoza por supuesto están todos invitados y pueden ir reservando su lugar, su espacio en este evento exclusivo y uno de los más importantes del calendario anual de la enogastronomía argentina. Una copa y una corchea se van juntas a la pista de Vino el Tango, el programa que te llena de pasiones argentinas. Vino el Tango. Amigos, amigas, hasta acá llegamos. Gracias por habernos acompañado en esta hora de radio, uniendo a través de la música y de las entrevistas dos grandes pasiones argentinas como son el vino y el tango. Nos vamos a volver a encontrar dentro de 7 días en el aire de su radio favorita y por supuesto desde aquí, desde Mendoza, desearles la mejor semana posible y salud con un buen vino argentino. En Maipú
En el kilómetro cero de la ruta del vino y muy cerca de la ciudad, hay un lugar pensado para disfrutar Mendoza con todos los sentidos. Esplendor by Winman Mendoza. Combina diseño, confort y la esencia del vino en cada detalle. Habitaciones amplias, piscinas, spa, restaurante de cocina local y todo el entretenimiento del complejo Arena Maipú. Para descansar, escaparte unos días o viajar por trabajo, todo invita a quedarse. Esplendor by Winman Mendoza. Tu experiencia en Mendoza. Finca Lanita, vinos con historia desde 1992, es además la primera bodega boutique de Alto Agrelo en Mendoza y te invita a conocer sus vinos y visitar su restaurante con exclusiva cocina libre de gluten, abierto de miércoles a domingos con reservas a turismo@fincalanita.com. Volvé a la naturaleza. Viví la experiencia Rosell Boer Lodge y redescubrí Mendoza en el mejor restaurante de bodega del mundo del 2020. Rosell Boer Lodge. Conectá con lo esencial. Informes y reservas en rosellboerlodge.com. Encendé tu talento con Academia Digital Erste Telecom, el nuevo portal con cursos digitales gratuitos junto a AWS, Google Cloud, Huawei, Microsoft y Salesforce. Todo en un solo lugar. academiadigitalers.telecom.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Capacuy 30 63 94 53 73 8. Todos los años llega una nueva vendimia y de cada una siempre cosechamos algo nuevo. Descubrí la nueva imagen de Estancia Mendoza y renovemos el compromiso en cada brindis. Estancia Mendoza, estamos con vos. Vino argentino, bebida nacional, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Querés estudiar y capacitarte en el mundo del vino con salida laboral en la Argentina y el exterior? Tenés que sumarte al Wine Institute desde cualquier lugar del país y el mundo. Entrá a www.wineinstitute.com.ar y asegúrate tu futuro en el mundo del vino. Hola bodegas, hola paisajes, hola festivales, hola gastronomía, hola museos, hola Maipú. Maipú, cuna del vino y del olivo. Maipú. Euca Mendoza te invita a disfrutar estas vacaciones con tirolesa y arborismo sin límite de tiempo para grandes y peques. Una increíble salida en familia con la gastronomía de la hostería del Dique Chipoleti. Euca Mendoza, diversión al máximo en tus vacaciones. El mundo del 2x4 y el vino argentino transitaron juntos por Vino del Tango. Nos volvemos a encontrar en una semana para seguir descubriendo el mundo de dos pasiones argentinas.